¿Qué tal, mis queridos amigos de los audios Crecer? Les saluda el psicólogo Humberto del Castillo Drago, aquí en Medellín, Colombia, en la sede central del Centro Areté. Saben, queridos amigos, ustedes que el Centro Areté es una corporación católica que trabaja el ámbito psicológico desde 4 áreas: el ámbito clínico, el ámbito organizacional, el ámbito social comunitaria y el ámbito educativo familiar. Si quieren conocer un poquito más del Centro Areté, pueden entrar a nuestra página web centroarete.org o pueden entrar a nuestro fanpage y darle me gusta como Centro Areté. Saben, también ya varios nos escuchan en estos audios Crecer que salen todos los días. Búsquennos en mi canal YouTube, Humberto del Castillo Drago, o en mi fanpage. Ahí hay ya más de 50 audios y son audios, digamos, que intentan dar herramientas para conocernos, para entendernos, para vivir la reconciliación personal, para desarrollarnos como personas. El día de hoy vamos a hablar de los sentimientos de inferioridad o de los complejos de inferioridad. Ya la vez pasada estuvimos hablando y vimos la conexión que había o que hay, que existe entre la valoración personal y los sentimientos de inferioridad. Hay que recordar entonces que el ser humano, comunidad biopsicoespiritual, ¿no? Está conformado por estas 3 dimensiones que están relacionadas entre sí. Cuando nos aproximamos al tema de los sentimientos o complejos de inferioridad, hay que entender que normalmente el proceso empieza en nuestras ideas y pensamientos sobre nosotros mismos, lo que decíamos en el anterior audio. Cuando tengo una idea equivocada de mí mismo, muchas veces se genera una pobre estima de mí y una pobre valoración personal, ¿no? Entonces, revísate, querido amigo, querido hermano, cómo te ves a ti mismo, qué piensas de ti mismo, cuál es tu imagen ideal y cuál es tu imagen real. El proceso, en un sentido, empieza en nuestra mente y genera emociones y sentimientos, de manera que podemos afirmar que una pobre estima de sí mismo usualmente genera sentimientos de inferioridad. El proceso empieza con nuestra particular manera de ver la realidad, es decir, cómo interpretamos la realidad. Si nos comparamos o no, con quién nos comparamos. Ahí normalmente surge lo que se llama el autoetiquetaje, que es ponernos un rótulo, una etiqueta. Tales como soy feo porque soy narigón, no sirvo porque no sé matemáticas, etc., ¿no? Hay que recordar lo que dice Alfred Adler, que toda minusvalía orgánica que limite el crecimiento y la belleza física puede también exacerbar el sentimiento de inferioridad e imponer reforzadas tendencias compensatorias. ¿Qué queremos decir con esto? Que cuando yo me percibo erradamente o cuando miro la realidad subjetivamente, eso no se queda en el plano intelectual solamente, sino que se genera en mí un dolor, una tristeza, un pesar, una vergüenza por no tener algo que creemos muy importante o incluso por tener algo que pensamos es feo, malo u horrible. Este sentimiento de inferioridad implica un estado afectivo doloroso como consecuencia de esa visión reductiva de mí mismo y de la realidad. Es sentirme mal, es sufrir, es sentir dolor. Hay quienes no le llaman sentimientos de inferioridad, sino complejos. Esto quiere indicar que es un proceso que incluye cómo estamos viendo, es decir, cómo estamos analizando la realidad, cómo nos estamos viendo a nosotros mismos, cómo estamos viendo a las otras personas. Resulta importante entonces definir los complejos de inferioridad de la siguiente manera. Son procesos que empiezan con una inadecuada o errada percepción de la realidad. Es decir, cuando tú eres niño, adolescente o adulto, estás mirando, percibiendo la realidad de manera inadecuada, distorsionada, equivocada. Es pensar que uno no está a la altura de sus naturales exigencias o necesidades, de que no llega al conveniente nivel de plenitud vital o capacidad de actuación. Supone al propio tiempo un estado afectivo doloroso. O sea, no solamente son ideas, pensamientos, imaginaciones, sino que eso involucra sentimientos, emociones. El hecho primordial que pone el proceso en marcha es la vivencia de la propia minusvalía, es decir, el pensamiento y sentimiento
de sentirse menos o poco valioso por algo. Pienso y siento que no valgo nada, que no sirvo, que no me valoran y que no me quieren, pero sobre todo que no sirvo, que no valgo. Me falta algo o me sobra algo, entonces no valgo, me digo a mí mismo, o valgo muy poco. Sentirme o creerme inferior suponen pensar que los otros no pueden quererte debido a tu carencia de valor. No pueden realmente aceptarte, así que no debes, entre comillas, pertenecer al grupo. Aparte del autoetiquetaje y mencionamos, es importante también mencionar la importancia del etiquetaje. O sea, cómo te ven tus padres, tus hermanos, o incluso en la misma escuela, en el mismo colegio, lo que hoy a veces hemos llamado bullying, ¿no? Porque dichos etiquetajes son importantes en la formación de los sentimientos y complejos de inferioridad. ¿Qué queremos decir con eso? Cuando te dicen gordo, flaco, bajo, chato, enano, narigón, orejón, dumbo, ¿no? Se te están poniendo etiquetajes, te ponen rótulos, tú te los crees, reduces tu realidad a esa oreja, a esa nariz, a esa cara, a esa gordura, a esa estatura, ¿no es cierto? Y ahí es cuando te sientes menos y te comienzas a complejar. ¿Cuáles son las consecuencias del sentimiento o complejo de inferioridad en mi vida? Por un lado hay que hablar de distintas reacciones emocionales en la persona complejada, tales como la vergüenza, la soledad, el autodesprecio, la tristeza, el pesimismo o negativismo. Y también se da la ira reprimida o resentimiento, incluso podemos hablar de amargura. Todas estas emociones o sentimientos surgen de una errada y equivocada visión de ti mismo, de una imagen negativa y pesimista de ti mismo. Hay una reacción emocional del yo dolido de un niño adolescente que es muy importante, ¿no? Y ahí viene la autocompasión. La autocompasión, como indica la palabra, es lástima orientada directamente hacia uno mismo. Tengo pesar de mí mismo, tengo vergüenza de mí, de cómo soy, de mi manera de ser, por ejemplo. La persona se percibe sola y menospreciada. La autocompasión reclama más que nunca la atención de la persona, sus energías mentales hacia sí mismo. La autocompasión se expresa con palabras, compadeciéndose cotidianamente y con quejas interiores, incluso a veces con lágrimas y sollozos. El tema de la autocompasión y victimización son temas importantes que de alguna manera ya los hemos profundizado y seguiremos profundizando en estos audios. También es importante mencionar que hay distintos grados en un complejo o sentimiento de inferioridad, dependiendo de tu historia personal, de tus heridas afectivas. Hay autores, psicólogos que afirman que con el paso del tiempo, el sentimiento o complejo de inferioridad se refuerza con la repetición de experiencias externas o internas percibidas por el niño o por el adolescente como análogas a las originarias. Puede hacerse crónico. Decimos que el complejo es crónico puesto que dura en el tiempo, podría durar mucho tiempo, puede existir largo tiempo, incluso decimos que es habitual en el sentido que se hace, padece o posee con continuación o por hábito. Incluso hay que decirlo y mencionarlo, querido amigo, que estos complejos y estos sentimientos de inferioridad se arraigan en nuestra persona. Es importante entender que además de las emociones o sentimientos que hacen parte de los complejos de inferioridad, hay que decir que no es raro que dichos sentimientos o complejos se vuelvan un filtro de la realidad. Es decir, como que tú te pones unos anteojos, es como la persona mira, es como que tú ves la realidad. Es como que ves la realidad de manera acomplejada. La muchacha que no quiere ir a un grupo de estudio, ¿no? Porque no se siente capaz, porque cree que no sabe. O el muchacho que se siente menos porque se cree feo, entonces no socializa, ¿no? La timidez o pobres relaciones interpersonales es una típica consecuencia de los complejos y sentimientos de inferioridad. El miedo o temor a hacer algo o asumir responsabilidades también es otra consecuencia, ¿no? Entonces miren que estamos frente a dos consecuencias típicas: timidez y miedo o temor a hacer cosas. Muy bien, queridos amigos, les mandamos un fuerte abrazo, esperamos haberlos orientado un poquito. Escríbanos
escríbanos sobre nuevos temas, sobre nuevas posibilidades. Entren a nuestro canal YouTube como Humberto del Castillo Drago, entren a nuestro fanpage, consulten. Si alguien tiene alguna duda, le podemos hacer una asesoría o varias asesorías por Skype. Un fuerte abrazo, les recordamos que el Arete es la reconciliación de las facultades del ser humano. Hasta la próxima.